Nosotras somos el equipo número 7. Esta es la actividad número 3, percepción de los objetos, en donde responderemos 4 preguntas en base a la imagen número 3 y asimismo agregamos algunas imágenes que nos servirán como ejemplo para abordar los temas. ¿Cómo se explica que fisiológicamente se procesa la información de los colores? Adquirimos conciencia del mundo que nos rodea a través de los sentidos. Los estímulos desencadenan sensaciones, pero la organización, interpretación y análisis de estas no depende exclusivamente de los sentidos, sino también del cerebro. A partir de los estímulos recogidos por los sentidos, organizamos y recreamos la realidad y adquirimos conciencia de ella por medio de la percepción. La percepción se define por el estímulo que produce la luz, que a su vez nos crea una sensación que es analizada e interpretada en nuestro cerebro. Aunque el acto perceptivo tenga lugar de forma automática, es realmente complejo y tiene muchas implicaciones. El mundo real no tiene que ser exactamente lo que percibimos por los ojos. El proceso óptico y físico de la percepción visual funciona mecánicamente de modo parecido en todas las personas de vista sana. Las diferencias fisiológicas de los órganos visuales prácticamente no afectan al resultado de la percepción. Las diferencias empiezan con la interpretación de la información que se recibe. Con base a la imagen, se puede percibir características espectrales del objeto al observar el dibujo del piso, como reflejar, absorber o transmitir la luz, las diferentes superficies, sus diferencias de texturas que varían su coloración, haciéndolo parecer o más claro o más oscuro. También, la cantidad de color que se percibe de la superficie dependerá de la capacidad reflexiva o reflejante de esa superficie. Así se puede percibir una dimensión, una forma y una textura. Señala qué elementos son relevantes para percibir los objetos de la imagen. Para responder a esta pregunta, primero debemos de entender qué es la percepción. La percepción es el proceso de nuestro cerebro para organizar, interpretar y dar significado a aquello que procesará inicialmente los órganos de los sentidos. En nuestro caso, para percibir la imagen hablamos de la visión. Y este proceso inicia con la sensación, que se da cuando recibimos ciertos estímulos y los sentidos percibirán cambios que serán detectados a través de receptores nerviosos produciendo cambios químicos, dando paso a todo el proceso fisiológico. Ahora que ya tenemos claro qué es la percepción, podemos entender que la sensación es un elemento clave, ya que se encargará de recibir la imagen a través de la visión. Pero a la visión también podemos agregarle la forma en la que vemos el color. Una persona puede llegar a percibir 1.000.000 de tonalidades, pero existen algunas que debido a algunas deficiencias no logran percibir todas ellas. Un ejemplo es la tritanopia, que consiste en la carencia de sensibilidad al color azul. Entonces, si nuestra percepción no puede reconocer ciertas tonalidades, nuestra imagen no tendrá sentido. Otro elemento se encuentra en nuestra corteza, donde podemos encontrar células nerviosas llamadas detectores de rasgos, que van a detectar formas, ángulos y movimientos que nos ayudarán en la percepción. Otro elemento que podemos encontrar es el procesamiento en paralelo, que es una capacidad para procesar y analizar diferentes aspectos simultáneamente, como lo son darle sentido a cierta figura, objeto o imagen, encontrando de esta manera su forma, su profundidad, movimiento y color. Ahora, en el proceso de percepción también pueden afectar ciertos factores, como lo son la influencia de nuestras expectativas, humor y hasta nuestra cultura. El contexto va a ser otro elemento importante en la percepción de nuestra imagen. También podemos encontrar la percepción visual, de forma que se refiere a cómo podemos organizar y simplificar lo que vemos. Por ejemplo, una persona u objeto en el foco principal y todo lo que está detrás deja de resaltar. Para que todo esto suceda, nuestra mente seguirá ciertos procesos, como lo son agrupar por cercanía, continuidad o cierre.
Otro elemento es la percepción de profundidad, que en nuestra imagen resulta ser muy importante, ya que para poder percibirla de manera adecuada es necesario, ya que nos ayudará con la distancia entre un objeto y su forma. Para la percepción de profundidad existen dos tipos, binocular y monocular. La binocular se usa usando ambos ojos y se usa para diferenciar dos imágenes. Y la monocular nos ayuda con el tamaño y distancia, como el tamaño relativo, altura, perspectiva lineal, declive, texturas e interposición. Sin esta percepción de profundidad, nuestra imagen carecería de sentido, ya que no se observaría lo mismo. También tenemos la percepción de movimiento, que es la velocidad y dirección de un objeto móvil. También podemos tomar en cuenta la constancia en que percibimos algo. Por ejemplo, al ver nuestra imagen podemos ver que se trata de un laberinto o el juego de Pac-Man, y aunque cambien los colores, sabremos que siempre seguirá siendo un laberinto o un juego de Pac-Man. ¿Cómo se explica que un ser humano pueda percibir la profundidad? Bueno, primeramente para contestar esta pregunta se necesita conceptualizar acerca de la percepción de profundidad, y esto se define como una capacidad visual, es decir, es esta relación que existe entre el objeto y el observador visual que permiten percibir el entorno en 3 dimensiones a raíz de imágenes en 2 dimensiones. Nosotros percibimos el mundo en 3 planos, altura, anchura y profundidad. Además tenemos esta capacidad de calcular mentalmente la distancia en la que está un objeto y situarlo en un espacio. La percepción de profundidad, el tamaño y la distancia se determinan a través de visiones binoculares y monoculares. Para nosotros poder divisar el mundo en 3 dimensiones es de gran utilidad las acciones aparentemente sencillas, como por ejemplo coger un objeto con las manos, golpear una pelota utilizando una raqueta, etc. Contestando a la pregunta, para nosotros percibir la profundidad y determinar la distancia, nuestros ojos se valen de 3 métodos, comenzando por el tamaño del objeto conocido en la retina. Este conocimiento previo pues nos permite tener una idea del tamaño de los objetos, y esto representa gran ayuda para el cerebro al momento de calcular la distancia basándose en el tamaño del objeto en nuestra retina. El segundo método es movimiento paralaje, y el mejor ejemplo de esto es estar frente a frente con otra persona y mover la cabeza de un lado a otro, de tal manera que la persona a la que estamos mirando se mueve rápidamente, mientras que los objetos que se encuentran a una mayor distancia pues percibimos que no se mueven, y esto ayuda a nuestro cerebro a saber qué tan lejos o qué tan cerca están los objetos de nosotros. Y por último, la visión estereoscópica. Nuestros ojos están separados por una distancia aproximada de 2 pulgadas, y de esta manera pues cada ojo registra una imagen levemente distinta de un objeto en su retina, ya que cada ojo percibe el objeto desde un ángulo diferente y pues los recompone en una imagen tridimensional. Esto ocurre mayormente cuando el objeto que se observa se encuentra a poca distancia. Por el contrario, cuando está lejos, pues la visión estereoscópica no funciona de buena manera, no funciona bien, ya que los objetos parecen más similares cuando están más lejos de los ojos. Un ejemplo que me pareció bien poner sobre las visiones monoculares es el tamaño relativo, y esto es por ejemplo cuando colocamos un globo a una distancia determinada en nuestra vista y otro a una distancia más cercana, y lo que nosotros percibimos es que los objetos que están más cerca parecen más grandes, y por el contrario los objetos lejanos nos parecen más pequeños, y esto lo percibimos así a menos que se conozca el tamaño físico del objeto. Otro ejemplo que también me pareció bien poner es sobre la altura relativa, y esto es cuando, por ejemplo, los objetos lejanos se ven más altos que los cercanos. Por ejemplo, en esta imagen pues se puede ver que los árboles y las casas están más lejos que el lago, porque el dibujo está dibujado pues más para arriba.
justo esto es algo como lo que ocurre en el laberinto del Pac-Man. Hola, yo soy Jimena Figueroa. Y yo les voy a contestar la pregunta del por qué hay procesos básicos y superiores a la organización perceptual. Como les comentaba, yo les voy a explicar el porqué de este proceso de organización perceptual. Bueno, cuando nosotros percibimos nuestro mundo, percibimos un conjunto de escenas, pero solamente nos enfocamos en una sola escena. ¿Esto a qué se refiere? Cada escena está constituida por un conjunto de personas y objetos y la relación que le damos a estos. Todo este conjunto de personas y objetos están estructuradas y a todo esto se le llama o le llamamos organización perceptual. ¿De dónde viene la organización perceptual? Anteriores psicólogos de la escuela de la Gestalt pensaron que la organización perceptual se adquiría por aprendizaje. Esto se refiere a que cuando nosotros nacemos percibimos visualmente un caos de elementos que no conocemos. Luego la experiencia va haciendo que este caos perceptual se vaya ordenando en un mundo de objetos y personas como lo conocemos el día de hoy. A esto se le llama escena. Después, los psicólogos de la Gestalt señalaron que esto no es cierto, que en efecto hay principios automáticos de la organización perceptual. En la actualidad se ha podido comprobar que los niños poseen alguna organización perceptual visual desde el nacimiento. Pero en esta actualidad se ha podido comprobar que los niños efectivamente poseen alguna organización perceptual visual desde el nacimiento. Autores como Kansa han mostrado que muchas veces los principios de organización perceptual automáticos son tan fuertes que nos obligan a percibir en contra de la experiencia. Esto es lo que se le conoce como procesamiento automático. Dada esta explicación, ahora sí proseguimos a ver la imagen. En lo que se basa esta imagen es en la estructuración figura-fondo. ¿Qué es figura-fondo? Bueno, esto se basa en que cuando percibimos una escena en la que no hay un campo absolutamente homogéneo, sino que tenemos dos regiones con diferencias de luminancia, inmediatamente el sistema perceptual divide la escena visual en dos regiones. Estas dos regiones serían la figura, que es la región que aparece como objeto. En este caso, la figura sería la persona que está en la foto. El fondo es la región que se percibe como la extensión sobre la que aparece el objeto. El fondo sería pues el piso, que como vemos hace que por el tipo de fondo, el tipo de pintura, las diferentes percepciones, parezca que está en el juego de Pac-Man y que es completamente 3D. Los psicólogos de la Gestalt opinaban que cada percepción se configura como una totalidad distinta a la suma asociativa de datos sensoriales elementales. Esta configuración figura-fondo es una condición anterior y absolutamente necesaria a toda nuestra percepción. Y con esto pues concluimos que la configuración figura-fondo es necesaria porque aunque a veces vaya en contra de nuestras experiencias, es algo que nuestra mente ya tiene como un procesamiento automático. Y bueno, pues ahora ya conocemos un poquito más de la organización perceptual.